pues hemos tenido desde el 27 de diciembre 13 hospitalizados. 13 hospitalizados, de los cuales solamente uno de ellos tenía una dosis de vacuna bivalente. La mayoría adultos mayores, y justamente hemos tenido que lamentar en los últimos 2 días 2 defunciones. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5, ya extrañaba esto, el 95.5. Hasta la clave de mi ingreso me lo he olvidado. Gracias, señora Magariño, por la cariñosa recepción, y a todos los muchachos acá del equipo de producción periodística y técnica Exitosa. Vamos a hablar ahora de los problemas crudos, cotidianos, y tenemos un tremendo problema con el rebrote del COVID-19. Estamos enlazados vía Zoom con la doctora Ana María Burga. Ella es jefa de la Oficina de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud de la región Libertad. Muy buenos días, doctora Burga, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, un placer estar con ustedes. Cuéntenos, doctora Burga, ¿cuál es la situación con respecto al COVID en su región? Bueno, creo que todos sabemos muy bien que después del término de la pandemia, el 5 de mayo, el SARS-CoV-2, este virus, sigue circulando en el mundo, y la variante que sabemos que es la predominante, Omicron, ha derivado muchos sublinajes y algunos más contagiosos y que se han ido diseminando. Y nuestro país justamente se ha ido afectando con estos sublinajes, y también nuestra región La Libertad. Yo lamento mencionar que justamente en la última semana de diciembre, dado por supuesto la alta migración de la población, las reuniones familiares, las reuniones amicales, hemos tenido un incremento importante de casos de COVID, pero lo que más nos preocupan han sido justamente que después de no tener ningún hospitalizado durante muchísimas semanas de las últimas semanas del año, pues hemos tenido desde el 27 de diciembre 13 hospitalizados. 13 hospitalizados, de los cuales solamente uno de ellos tenía una dosis de vacuna bivalente. La mayoría adultos mayores, y justamente hemos tenido que lamentar en los últimos 2 días 2 defunciones, en una persona de 85 años y otra persona de 78 años, que además de su condición de adulto mayor, que ya lo expone a ser muy vulnerable al COVID, también tenían comorbilidades, porque ambos eran 2 personas hipertensas y una de ellas con fibrosis pulmonar. Entonces, lo que sí quiero mencionar es que nosotros tenemos en estos momentos la obligación de vacunarnos con la vacuna bivalente, que es la vacuna que ha sido elaborada justamente para esta variante Omicron. Las demás vacunas monovalentes que se utilizaron en las épocas de la pandemia ya están fuera de circulación. Podemos tener 1, 2, 3, 4 de estas vacunas o ninguna, pero en realidad lo que necesitamos en estos momentos es vacunarnos con la vacuna bivalente para evitar justamente estos casos hospitalizados, que es el reflejo de la alta circulación que tenemos del COVID en nuestra región y por supuesto también en nuestro país. Lo que pasa es que tenemos nosotros el registro exhausto de nuestros hospitalizados y por supuesto de nuestro país. Ahora, doctora Burga, esta debería ser no solamente una llamada de atención para responder a la urgencia de estos casos, ¿no es cierto?, con las conclusiones que usted está dando. Es decir, lo primero es que todo el mundo debería estar vacunándose con la vacuna bivalente, cosa que lamentablemente no ha ocurrido. Y evidentemente los pacientes que requieran atención deben ser atendidos inmediatamente, y eso nos lleva al problema de la situación de nuestro sistema de salud. Pero lo que hay que tomar en cuenta, y le decía yo, usaba la expresión de señal de alerta, es que esta es una variante, digamos que no es tan asesina, por así decirlo, como otra, pero eso no nos libra de la posibilidad de que más adelante esto ocurra. Exitosa. Y la única manera de protegerse es la vacunación, así como estamos. Exactamente. Recordemos que los virus son microorganismos que mutan. Cada vez que se replican, mutan en sus moléculas, hay cambios en sus moléculas, y a eso pueden ser cambios menores como pueden ser cambios mayores. Cuando son cambios menores, generalmente se generan lo que llamamos los linajes o sublinajes, y cuando son cambios mayores, se generan las nuevas variantes, ¿no? Entonces sí, puede ser que nuevamente podamos tener en algún momento una variante que sea
mucho más virulenta. Llamamos virulento cuando un microorganismo causa enfermedad más severa y puede ser más letal. ¿Ok? Entonces, en estos casos, estos sublinajes de Omicron causan en su mayor porcentaje casos leves, lo sabemos. Van a pasar desapercibidos. No tenemos ni siquiera el real número de casos porque usted puede haber estado resfriado y yo también y puede ser un caso de COVID. ¿No? Puedo haber estado asintomática y ser COVID. ¿Por qué? Porque la mayor parte de casos van a ser leves, pero lamentablemente los vulnerables, los adultos mayores, los comórbidos, los inmunodeprimidos y los niños muy pequeños son los que son más susceptibles de poderse enfermar gravemente y de morir por COVID. Claro. Y eso es lo que tenemos que evitar. Pero la única manera de hacerlo es tener la vacuna bivalente. Claro, porque además no solamente hay que pensar que los que requieren vacunarse son aquellos, como usted dice, vulnerables, porque en el caso de contraer este virus, que no tiene un índice de mortalidad tan alto como las anteriores, si es una persona vulnerable puede terminar matándolo, ¿no? Sino que una persona, digamos, joven, saludable, que se contagia puede ser un factor de contagio de personas vulnerables. Exitosa. Es decir, es una cadena, ¿no? Claro, la vacunación es para toda la población. Hay esquema de vacunación para nuestros niños, para los adultos mayores y para las personas que son los menos vulnerables. Pero todos tenemos que vacunarnos porque justamente los jóvenes y los niños son los mayores transmisores, porque ellos son los que hacen las enfermedades leves, ellos son los que hacen las enfermedades asintomáticas, pero son los que transmiten la enfermedad justamente a los de mayor riesgo. El esquema de vacunación está dispuesto para todos a partir de los 6 meses de edad. Y hay un esquema para niños, hay un esquema para el joven, para el adolescente, para el adulto joven y un esquema para los adultos mayores. Lo que queremos es alcanzar en primer lugar una buena cobertura de vacunación en las personas más vulnerables. Por ejemplo, en la región La Libertad, el 32% de nuestros adultos mayores, es decir, que tienen 60 años a más, solo el 32% tiene una dosis de vacuna bivalente y solo el 6% tienen 2 dosis de vacuna bivalente. Es decir, la misma población no le estamos dando importancia a la vacuna, que realmente es la que nos va a proteger, no de infectarnos de COVID, sino de hacer la enfermedad grave y de morir por COVID. Ahora, había otras recomendaciones, doctora Burga, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, ¿dónde se producen los contagios? En las concentraciones, ¿no es cierto? La gente por la fiesta de fin de año ha ido a mercados, a ferias, a centros comerciales, ha ido a reuniones familiares, sociales, a fiestas. Ahora la gente está yendo, en el caso de la costa, masivamente a las playas, que por más que sea al aire libre, el nivel de cercanía en muchas de estas playas es ¿no es cierto?, evidente. ¿Qué otras recomendaciones se pueden dar, doctora Burga? Aparte de que... Exitosa. O sea, de acá yo creo que la gente debería salir con el consejo de vaya a vacunarse inmediatamente, olvídese de las dosis anteriores y pida la bivalente, que es lo que toca. Exactamente, ese es el detalle. Tenemos que reconocer que hay 2 medidas de prevenir y de evitar las enfermedades. Las medidas de protección son las vacunas y las medidas de prevención son las medidas que nosotros aplicamos para evitar los contagios. Por ejemplo, usar mascarillas si yo tengo que realmente ir a un lugar donde hay una gran aglomeración de personas y sobre todo si soy una persona vulnerable. En segundo lugar, estar en ambientes ventilados, que es lo que tenemos que hacer. Y no olvidarnos de la higiene de nuestras manos y de la higiene respiratoria. Es decir, al toser y estornudar, usar un pañuelo, no usar un papel tisú o cubrirse la cara o el rostro con el codo para que las gotitas de flush no queden flotando en el aire, sino caigan directamente al suelo, y con eso evitamos la mayor transmisión del COVID. Eso es lo que tenemos que hacer. Para terminar, doctora Burga, ¿usted cree que hemos entrado en una nueva ola del COVID, en lo que sería ya, si uno sigue la secuencia, de la 6ª ola o no? No, por el momento no, por el comportamiento y por las características de esos sublinajes no, pero el riesgo es latente. Entonces tenemos que evitar los contagios, porque ya le he mencionado, cada contagio es un cambio fundamentalmente en las moléculas del virus.
y podemos generar nuevas variantes que sean virulentas, y eso es lo que tenemos que evitar en realidad. Doctora Burga, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy gentil. Muchas gracias. Muy buenos días. Y para hablar de esta, es decir, no solo de la señal de alerta que significan estos casos, ¿no?